Muy buenos días a todos, todas y todes. Gracias por venir en este segundo día. Les pido si pueden poner sus celulares en silencio y si pueden tomar asiento. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Listo. Pues bueno, muchas gracias por estar otro día más con nosotras, con nosotros, nosotres. Y bueno, estamos en el cuarto Congreso Inclusión de la Perspectiva de Género en Investigación, reinventando la vida universitaria para la igualdad plena de género. A continuación vamos a escuchar unos anuncios de Protección Civil. Adiós. De este panel magistral. Gracias. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al panel magistral Avances y Retos para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. En este participarán 4 destacadas académicas a quienes presentaré a continuación. Tenemos la participación de Ana María Soto Blanco. Ella se define como feminista costarricense, profesional en sociología, titulada por la Universidad de Costa Rica, magíster en Artes en Estudio del Desarrollo con énfasis en políticas alternativas para el desarrollo, otorgado por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y magíster en Perspectiva de Género en los Derechos Humanos, título obtenido en la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con 8 años de experiencia en docencia y 20 años de ejercicio laboral profesional en campos relacionados con la investigación, la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo en espacios institucionales públicos, no gubernamentales y en comunidades, específicamente en temas sobre hábitat, población y desarrollo, salud sexual y reproductiva, participación ciudadana y aplicación de la perspectiva de género en distintos campos del conocimiento, como en la gestión del agua y la implementación de políticas de género en educación superior.
Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, ejerciendo labores en docencia y desde hace casi 3 años tiene a su cargo la coordinación de la política para la igualdad y equidad de género de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y parte de sus actividades también, pues forma parte del Comité Científico Organizador del Cuarto Congreso de Inclusión de la Perspectiva de Género en la Investigación. Bienvenida. También tenemos la participación de Marta Patricia Castañeda Salgado. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de Planeación, Vinculación y Proyectos Especiales de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Es investigadora titular B, adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales, en conceptualización de la violencia de género y feminicida y estudios de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Ha asesorado proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, además de asesorar tesis de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones educativas nacionales e internacionales. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género y del Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha publicado libros de autoría individual y en coordinación, así como capítulos de libro y artículos en revistas indexadas. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Bienvenida. También este panel va a contar con la participación de María Luisa Urrea Zazueta. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con la maestría y doctorado en Educación por la misma institución y también tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1, integrante honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos e integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género desde 2014. Sus líneas de investigación están orientadas a la formación de investigadores, educación superior, ciencia y género. Ha participado como dictaminadora en revistas nacionales e internacionales, además de ser evaluadora en comités editoriales a nivel nacional y proyectos de investigación con ACID. Cuenta con artículos, capítulos y libros acordes a las líneas de investigación de ciencia, educación superior y género. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los posgrados de Educación y Trabajo Social, además de la Universidad Autónoma de Occidente y en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y la Universidad Católica de Culiacán. Actualmente desarrolla el proyecto Metáforas, Conceptos Asociados al Género en las trayectorias de investigadoras de las áreas STEM en las instituciones de educación superior públicas del noroeste de México y se desempeña como coordinadora general del posgrado en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenida, María Luisa. Y nuestro panel también vamos a contar con la participación de la doctora Raquel Huereca Torres. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, adscrita al Departamento de Procesos Sociales, donde pertenece al área de investigación Procesos Sociales, Políticos e Institucionales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Sus líneas de investigación son violencia feminicida, memoria y justicia, género, conocimiento y poder, teoría y metodologías feministas. Es responsable de los proyectos de investigación Paridad de Género en Educación Superior y Ciencia, el cual está auspiciado por INMujeres y CONACYT. Otro de sus proyectos es Hacia una política de memoria, verdad y justicia ante la violencia feminicida en México, el cual está auspiciado por la UAM Lerma y la Red de Investigación sobre la Violencia de la UAM. También es corresponsable del proyecto Entramados Socioafectivos y Laborales de la Teleacademia Emergentes ante el COVID-19.
Es coordinadora del grupo directivo de la Red de Investigación sobre Violencias de la UAM, coordinadora de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, la cual ha sido red temática de CONACYT de 2016 a 2018. Es experta académica, integrante del grupo de investigación multidisciplinario de la segunda alerta por violencia de género en el Estado de México. Fue coordinadora de Bienestar y Género en la Rectoría de la UAM, Lerma, de febrero de 2017 a febrero del 2023. De 2019 a junio de 2023, fue asesora de la Comisión de Colegio Académico de la UAM, encargada de armonizar la legislación universitaria en perspectiva de género y derechos humanos, de la cual ha emanado reformas a los reglamentos orgánico del alumnado y de transparencia, las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género en la UAM y el código de ética de la misma institución. Como han podido escuchar, nuestras panelistas cuentan con una amplia trayectoria y experiencia en el tema del panel que hoy nos convoca. La dinámica que seguiremos es que, bueno, yo les haré algunas preguntas en las cuales ellas tendrán más o menos 2 minutos para poder responderlas. Sé que es muy poquito tiempo, pero bueno, les hemos compartido las preguntas con anticipación para que pudieran también elaborar su respuesta. Por supuesto que el tiempo no estará totalmente exacto, ¿verdad? Vamos a respetar, por supuesto, su trayectoria, ¿no? En su respuesta, pero solo recordarles que tenemos solo hasta las 11 para poder culminar esta actividad. Así que sin mayor preámbulo, y pues le pediríamos en primera instancia su participación a la doctora Patricia Castañeda en esta primera pregunta. ¿Cuáles son los avances normativos o administrativos en materia de igualdad? Como dictan las buenas maneras, empezaré por agradecer estar aquí, por todo el trabajo que han hecho las colegas organizando este congreso y como por supuesto por la convocatoria a participar en esta mesa. Yo traduje la pregunta como avances normativos en nuestra universidad. Ajá, así es. Porque en general es muy amplia. Y bueno, como ustedes escucharon, yo formo parte de la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México y la UNAM tiene pues un andamiaje normativo muy fuerte. Hay protocolos, lineamientos, un conjunto de acciones, perdón, de normativas institucionales orientadas a la igualdad, particularmente a la igualdad sustantiva, pero yo quisiera solamente poner el énfasis en cómo se ha ido trabajando o intentando trabajar de manera articulada entre la implementación del protocolo de atención a los casos de violencia de género en la UNAM, el trabajo que realiza la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM y la Abogacía General. Es decir, tenemos un conjunto de normatividades, pero también un conjunto de instancias encargadas de ejecutar esa normatividad. Y en ese sentido hay también un conjunto de procedimientos académico-administrativos que van de la mano con esto. El protocolo, como ustedes sabrán o se imaginarán, está orientado a atender los casos de violencia de género. Particularmente ha tenido una amplia experiencia desde el 2016 que se implementó por primera vez, aunque ha tenido varias modificaciones. Se ha abocado a atención de casos de acoso y hostigamiento sexual. No porque sean las únicas denuncias que llegan, sino porque son las más recurrentes hasta el momento y en las estadísticas que ha formulado la Defensoría como resultado de dar seguimiento a las denuncias que se hacen a través del protocolo, lo que tenemos es un porcentaje mucho mayor de hombres señalados como personas agresoras que de mujeres en ese papel y en un sentido inverso son mucho más los casos de mujeres que denuncian algún tipo de violencia o agresión que hombres, aunque de los dos lados hay, digamos, presencia. ¿Qué es lo que quisiera señalar aquí? Por una parte, es que me parece que estamos en un momento en que todavía tenemos que trabajar mucho en asentar
la cultura de la denuncia, porque digamos, el éxito de la cultura de la denuncia va de la mano del éxito en la atención. Y en la atención todavía hay muchas cosas por trabajar. Es una pena que me estén grabando, pero ni modo. Todavía hay muchas cosas que por trabajar. Me parece que en todas las universidades, la UNAM, por supuesto, que todavía tiene camino por andar ahí. Y ahí, pues, quisiera colocar los esfuerzos de la propia Coordinación para la Igualdad de Género, de la SIGU, que está tratando de implementar a nivel de toda la universidad esta noción de la atención a la violencia tiene que ir de la mano de la atención a todos los problemas que tienen que ver con la igualdad sustantiva, porque es un problema estructural, pero necesita una respuesta integral y compleja. Y en ese sentido, la SIGU ha venido trabajando, tratando de tejer los esfuerzos para caminar hacia la igualdad sustantiva con los esfuerzos por la erradicación de la violencia, configurar a la universidad como un espacio libre de violencia de género y también como un espacio libre de discriminación. Entonces, nuestros 3 ejes de trabajo son estos: igualdad sustantiva, no violencia, no discriminación, y ahí tenemos el gran reto, tener normativa, institucionalidad y acciones integrales en la materia. Muchísimas gracias. Ahora es turno de escuchar a Ana María. ¿Cuáles serían los avances normativos o administrativos en materia de igualdad que han tenido en Costa Rica? Bueno, primero, sí, gracias Leticia. Y bueno, primero también agradecer porque estoy pues muy feliz de poder tener el honor de compartir este espacio con ustedes. No me lo esperaba. Fue casi al cierre, ¿verdad? Donde se toma la decisión y yo, bueno, espero más bien de acá poder aprender muchísimo de ustedes y en la discusión de lo que va pasando acá en la UNA, pues yo creo que podemos también llevarnos un montón para ir mejorando. En el caso de la Universidad Nacional, se cuenta con 2 políticas de género. Entonces, primero está la política para la igualdad y la equidad de género y está la política contra el hostigamiento sexual. Entonces, hablo de políticas porque realmente son como los 2 ejes desde donde principalmente se arma las propuestas pues, normativas en el marco institucional. En el caso de hostigamiento sexual, así como lo que nos estaba contando Patricia, es exactamente el más elaborado, ¿verdad? Es el que cuenta con una fiscalía para la atención que ayer Valeria nos estaba contando. Además, cuenta con la Comisión de Resolución de Denuncias y bueno, esto se crea porque existe desde el 90 un reglamento que se crea casi que apenas se da la ley nacional. Entonces, digamos, la Universidad Nacional en el campo de hostigamiento sexual ha sido pues bastante precursora, digamos, y referente a nivel nacional, porque ha logrado elaborar todo este aparataje en el tema de hostigamiento sexual. Y por el otro lado está la política de igualdad, que es la que se encarga pues de todo lo demás. Y eso es bueno y malo, porque en el marco de la política es donde se aspira a colocar las otras formas de violencia de género. Porque lo que sí hemos detectado es que cuando se habla de violencia de género, lo que más se reconoce es hostigamiento sexual. Y efectivamente nos colocan casos de estudiantes que, por ejemplo, la violencia de pareja, violencia doméstica, riesgo femicida, todo lo que tiene que ver con ciberacoso, inclusive hasta el tema de trata, de repente, ¿verdad? Que constituyen temas muy fuertes cuando estamos hablando de población joven. Y además la Universidad Nacional, que se caracteriza por, entre las otras universidades, por contar por una matrícula de cuotas en donde aspira a alcanzar a la población de las zonas en mayor condición de vulnerabilidad, principalmente socioeconómica. Entonces, a la Universidad Nacional, la mayoría de la población estudiantil es población de escasos recursos que vienen de otras zonas del país y que vienen a radicar en el caso de Heredia. Entonces, es la universidad que se le llama la universidad necesaria, por eso es que se le llama así, porque se crea con ese objetivo. Y por lo tanto, trabajar estas otras formas de violencia vinculadas a sus otros espacios, pues es fundamental y no lo hemos logrado generar en un aparataje institucional que responda a ello. Pero se encuentra entonces contemplado en el marco de la PIEC, ¿verdad? Que es como llamamos a la política para la igualdad y la equidad de género. Estamos en un proceso de crear un protocolo, que por eso es que me interesaría un montón conocer la experiencia, ¿verdad? Que nos estabas contando
contando Patricia, pero es tanto, ¿verdad?, que no logramos todavía organizar. Sí contamos con estructuras a nivel institucional como la Fiscalía de Asuntos Comunes, que además es más o menos nueva y que es la que atiende todo lo demás, lo que tiene que ver con lo disciplinario, pero no es una instancia creada desde el enfoque de género. Entonces, estamos trabajando para capacitar, pero esto siempre es un tema porque es un proceso rotativo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí plantearles además que hemos estado tratando de trabajar porque, digamos, yo creo que en Costa Rica ha habido, o al menos en la Universidad Nacional más bien, perdón, ha existido como dos fases. La que yo llamo la fase de cuando las compañeras posicionaron el tema y empiezan a colocarlo en la universidad. Y luego la fase en la que estamos ahorita es cómo sostenerlo. Y ese cómo sostenerlo es porque finalmente las instancias de género, pues muchas han sido asociadas a personas interinas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le damos sostenibilidad para que esto se mantenga y que no, pues, nos fragmenten de alguna forma? Entonces, ese ha sido como el énfasis y bueno, gracias, se me acabó el tiempo. Y que conste que es más de las 5, ¿sí? Bueno, entonces a continuación tenemos la participación de María Luisa. Ok, muchas gracias. Agradezco la invitación a mis colegas para estar esta mañana aquí. Y bueno, siendo respetuosa con el tiempo y tratando de no repetir mucho, bueno, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues ante el interés en los últimos 30 años de los estudios de género, pues no podía permanecer insensible y desde la década de los 90 aproximadamente surge una primera iniciativa, lo que fue el llamado Programa Universitario de Género, que si bien es cierto, no contaba con una infraestructura ni con un presupuesto, pues da inicio a finales de los 90 estos primeros abordajes en la universidad. De ahí surgieron algunos programas como una maestría en violencia intrafamiliar en aquel tiempo, en el 2006, y bueno, posteriormente se fueron implementando algunos diplomados en género y políticas públicas en el ánimo de estar alfabetizando a la población docente y estudiantil, ¿no? Sin embargo, no es hasta el 2010 en que se crea el Centro de Políticas de Género para la igualdad entre mujeres y hombres en la universidad. Y bueno, a partir de esta fecha, pues tenemos una instancia promotora de políticas de gestión en igualdad de género que asesora, que diseña y que evalúa programas y acciones en la universidad. Es importante destacar que nosotros contamos con un reglamento para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual y en cuestión normativa, pues también contamos con un manual de lenguaje incluyente, el cual pues está en constante renovación. También, así como lo han mencionado, al interior de la universidad, protocolos y rutas de escucha, sobre todo con la comunidad estudiantil, con respecto al hostigamiento y a la violencia de género, así como algunos protocolos de violencia en el noviazgo. Por lo pronto, hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias, María Luisa. Por favor, Raquel. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de compartir este panel con los colegas aquí presentes. Bueno, pues en el caso de la UAM tiene una historia, estaba haciendo la cuenta, ya 40 años en investigaciones feministas y sobre la mujer, lo cual pues es importante destacar porque de ahí vamos a ver cómo viene en cascada todo lo que a partir de por ahí de 2015, 2017 comenzamos a vivir, ¿no? En los avances normativos, pues destacan los primeros protocolos que tuvimos para atender la violencia por razones de género, así en orden cronológico, pues fue la unidad Xochimilco, después Lerma, luego Coajimalpa, luego Iztapalapa y luego Azcapotzalco. El código de ética de la unidad Lerma, así como los códigos de ética que existían en las divisiones de ciencias sociales y humanidades, así como de ciencias básicas y de ciencias biológicas, perdón, y de la salud, de unidades como Xochimilco, por ejemplo, y algunas divisiones de otras unidades académicas. Después vino la reforma al reglamento del alumnado
que se realizó en 2019 y con ello la creación de toda una comisión que llevó a la redacción de las políticas transversales para la erradicación de la violencia por razones de género. Estas políticas, la verdad es que son muy importantes, no solo porque son el resultado de por lo menos un año de trabajo de una comisión que realizó todo un análisis de la legislación universitaria, ¿no? Cada reglamento fue analizado para poder identificar qué se necesitaba modificar para incluir la perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Y bueno, con esto también comenzó todo un proceso ordenado de reforma a la legislación universitaria. Y aquí quiero destacar que ese fue un momento en el que hubo dos cosas que son muy importantes en las universidades, que es la voluntad política, pero también el compromiso, porque la voluntad política no nos basta para impulsar transformaciones. También fue un momento de mucho compromiso por parte de quienes en ese momento estaban a cargo de las rectorías de unidad y de la rectoría general, y bueno, eso posibilitó una sinergia muy importante, ¿no? Y a raíz de estas políticas, pues se dio todo un proceso de reforma a los reglamentos que forman parte de nuestra legislación hasta que llegamos al protocolo único para atender la violencia por razones de género en la UAM, que pues terminó por derogar los que había en cada unidad académica, ¿no? En los avances normativos, pues está el programa Cuerpos que Importan, que en 2017 fue reconocido como un programa de rectoría de la Unidad Xochimilco, la Coordinación de Bienestar Universitario y Género, que se creó en 2017 como una coordinación dentro de la estructura de la rectoría de la Unidad Lerma, la Unidad para la Igualdad de Género de Coajimalpa y las diferentes unidades de género que también se crearon en Iztapalapa y en Azcapotzalco. Y al día de hoy, todas las unidades académicas cuentan con una unidad de género, y lo digo así de manera genérica porque cada una tiene un nombre distinto, que se encarga de atender la violencia por razones de género. Y la Defensoría de los Derechos Universitarios, que desde 2019 la recuperamos como una defensoría que está en nuestra universidad y que es importantísima para que los avances normativos tomen forma, ¿no? En la prevención y atención a la violencia por razones de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos han platicado, nos han ilustrado que dentro de estos avances normativos se encuentran protocolos, reglamentos, programas, manuales. Pero, ¿cómo se ha logrado implementar estos avances normativos en materia de igualdad? Y bueno, vamos a comenzar en esta ocasión por Raquel. Ok, bueno, yo lo decía hace rato que el compromiso político ha sido un eje fundamental. O sea, cuando hay compromiso político, se suma la voluntad política y viene todo una posibilidad de crear sinergias. Las alumnas, por ejemplo, han sido centrales en el logro de la implementación, pues ellas y las personas de la diversidad sexual son quienes han impulsado las transformaciones necesarias, y creo que eso es algo muy importante de decir, de nombrar en las universidades. Cuando las alumnas alzan la voz, pues nos permiten ver qué necesitamos, ¿no? Porque además las universidades se deben al alumnado, es la mayor población que tenemos, ¿no? Y así como comentaba Ana María sobre los problemas que vienen, con los que llegan a las universidades nuestras alumnas y alumnos, pues son cosas que no podemos ignorar y que necesitamos llevar a la implementación. También en mi experiencia, pues yo quiero decir, o sea, digo en mi experiencia no en un acto de soberbia, sino al contrario, ¿no? O sea, diciendo que no es una visión general, ¿no? O sea, yo lo que observo es que la Ley General de Educación Superior fue muy importante, porque a pesar de que CEDAW en 1979 y Belém do Pará en 1994 ya habían señalado que todos los niveles educativos deben realizar acciones para transformar los patrones culturales que sostienen la discriminación y la desigualdad, las instituciones de educación superior se ven comprometidas a realizar estas acciones a partir de esta ley. Vean, o sea, los años que pasan entre CEDAW y Belém do Pará y esta ley, pues son importantes, ¿no? Y bueno, al regreso de la pandemia, las movilizaciones estudiantiles que vivimos en la UAM, pues nos permitieron tener una autocrítica a los avances logrados, los retos, y creo que algo también que ha sido muy importante en el logro de la implementación, pues es el aprendizaje
de los principios rectores de la perspectiva de género y de derechos humanos por parte de quienes integran las comisiones encargadas de atender estos asuntos. Y por ahí lo dejaría. Gracias. Continuaríamos con María Luisa, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en el caso de la universidad, y bueno, yo escuchándolas, nosotros pues tenemos este centro que relativamente acaba de cumplir 15 años y que de alguna manera pues estamos ante grandes retos, ¿no? Tanto en las diferentes unidades y facultades, porque cómo se han implementado algunos de estos avances en materia de igualdad, pues estamos en esta etapa justamente de la realización de diagnósticos, la implementación de comités de igualdad en las diferentes escuelas y facultades, los cuales de viva voz, con algunas y algunos representantes, porque también están integrados por algunos colegas hombres, pues no se sienten capacitados para estar al frente de estos comités. Entonces vemos cómo hace falta también una capacitación docente y estudiantil. Veo yo en otros entornos, en otras localidades, la participación estudiantil. Entonces, yo siento que en lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa nos hace falta esa participación estudiantil. Sí se implementan algunas acciones, estos cursos de sensibilización con el personal docente y que dicho sea de paso, no es bien recibido, sobre todo por algunos colegas varones y creo yo que es un común denominador en las diferentes instituciones de educación superior. En los cursos de posgrado se han implementado algunas materias de género y eso también ha tenido sus resistencias, pero pues hemos ido avanzando. Tenemos la unidad de atención a la violencia sexual desde el Centro de Políticas de Género. El problema que se ha presentado es que ante una situación de denuncia, en los comités de igualdad que están instalados o que deberían de estar instalados como tal en las diferentes facultades, pues no están funcionando. Entonces, el alumnado para remitirse a estas unidades de atención a violencia, a hostigamiento sexual, pues este camino lo ven demasiado largo. Entonces, falta ese acompañamiento. Hay dentro de esta implementación, de manera reciente, la unidad de atención a la diversidad sexogenérica, que esto realmente tiene cosa de 1 año, 2 meses, y que vamos más adelante a comentar al respecto. Hay una conciliación en la vida académica y familiar a través de la estancia infantil, que es un servicio que se otorga a las estudiantes que tienen hijos e hijas y que pueden hacer uso de este servicio y bueno, también del lactario. Y bueno, aquí me detengo para continuar. Ok, muchas gracias. Ana, por favor. Bueno, gracias. Vamos a ver a la pregunta de cómo se ha logrado implementar los avances normativos. Tengo que plantear que, bueno, en la Universidad Nacional está el Instituto de Estudios de la Mujer. Este instituto, que fue creado en 1987, ha sido como el que ha tirado, ¿verdad? Y ha colocado desde los esfuerzos de las compañeras que han estado en el instituto la creación de estos procesos normativos. Y pues son las que llevan la bandera, ¿verdad? A nivel institucional para poder generar todo este tipo de políticas e instancias y estructuras institucionales. El asunto con esto es que en este momento que les comentaba antes, que estamos en este proceso de darle sostenibilidad, es que de repente a nivel nacional existen las unidades de género, ¿no? Que son las instancias más de corte administrativo político, ¿verdad? Con un nivel, digamos, de autoridad más grande. En el caso del IEM, que es un referente muy importante, pero es un instituto de investigación y por lo tanto no necesariamente lograba tener ese eco, ¿verdad? A nivel normativo para con las otras instancias, porque ocupábamos desde el instituto pedirle a todas las demás estructuras de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, en el organigrama institucional, pues el IEM está bastante abajo, aunque siempre es un referente muy importante. Entonces, ante eso hemos estado tratando de promover la creación de una instancia a nivel de rectoría, que en este momento por resolución se creó como la garante de las políticas de género. Es una instancia nueva que estamos empezando a tratar de colocar. En el mientras tanto, ¿cómo implementamos?
Bueno, desde los equipos de coordinación que desde el IEM salen, que son 2 equipos de coordinación de las políticas y bueno, en el caso en concreto de la PIEC, que es el que ve más allá de hostigamiento, porque como ustedes antes les comenté, ¿verdad? Hostigamientos tiene sus estructuras. Entonces, desde el equipo coordinador de la PIEC hemos tratado de hacer estrategia política dependiendo de la instancia con la que logramos empatar. Por ejemplo, en el caso de la Vicerrectoría de Investigación, con la que logramos pues implementar fondos y además generar pues digamos bastante diálogo a nivel nacional, a nivel institucional, así también con las otras vicerrectorías. Entonces, digamos que la implementación ha sido un proceso de generar de esa lógica de estrategia política, alianzas con las instancias que nos escuchan. Y esto ha sido parte de un proceso de sensibilización pues bastante ampliado que hemos tratado de hacer principalmente a nivel de autoridades y mandos medios. Yo creo que en la Universidad Nacional realmente logramos mover cuando nos dan, como decimos, pelota, esos medios, esos, ¿verdad? Ya, ajá. Entonces, bueno, en realidad creo que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, pero bueno, creo que estamos en camino de lograr ese proceso de sostenibilidad con esta nueva estructura que les estamos comentando. Muchas gracias. Pati, por favor. Leti, no vamos a llegar a la pregunta 4. Sí, eso ya no te preocupes. Yo quisiera hacer una brevísima alusión a la dimensión de la UNAM, porque estamos hablando de más de 500,000 personas con instancias que están no solamente en Ciudad Universitaria, están en otros campus de la Ciudad de México, del área metropolitana, en otras entidades federativas, e incluso tenemos algunas oficinas en el extranjero. Entonces, cuando hablamos de implementar las políticas de igualdad en la UNAM, tenemos que pensar en qué abarcan o tendrían que abarcar esta magnitud, fundamentalmente de personas, porque siempre estamos pensando en las personas, por lo menos las aquí presentes, en relación con que la política institucional y la práctica institucional no está descorporizada, sino que tiene que ver con quienes vivimos habitualmente la universidad y en la universidad. Con estas precisiones, en la UNAM también tenemos una larga trayectoria de investigación, de estudios de género y feministas, de propuestas de acción, pero a partir del 2020 que se instituye la Coordinación para la Igualdad de Género, se establece el andamiaje institucional para implementar estos avances o estas políticas de igualdad. La CIU, espero que me dé tiempo, opera a través de las comisiones internas de igualdad de género que están en prácticamente todas las entidades y dependencias de la universidad, las personas orientadoras comunitarias que cumplen un papel fundamental en la orientación en casos de violencia de género y de atención de conflictos, el programa integral de trabajo con hombres, la Dirección de Comunicación para la Igualdad de Género, que también hace un trabajo muy importante difundiendo, trabajando con las redes sociales, identificando muchas de las pautas de violencia, discriminación que se generan en esos espacios a los cuales no entramos en el tú a tú, pero que están ahí todo el día, en el día a día. La unidad de análisis y diagnósticos, por ahí vía Martín, que efectivamente hace toda esta labor de recopilación y análisis de la información para poder ponderar los puntos de partida y los avances en cualquiera de las materias que nos ocupan. La Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación, que también hace un trabajo muy importante en materia de cuidados, de incorporación de mujeres y personas de grupos históricamente excluidos a los STEM, pero también a otras instancias de la vida universitaria, pero yo quisiera destacar en particular el papel de la Dirección de Educación para la Igualdad, porque si tomamos en cuenta que la universidad tiene una población fija, que somos quienes trabajamos ahí, pero una población que es muy oscilante, que es el estudiantado desde bachillerato hasta posgrado. De hecho, la universidad tiene una instancia que se llama la Escuela Integrada, donde se atienden estudiantes desde secundaria. Entonces, bueno, la magnitud es que trabajamos con personas menores de edad, con personas mayores de edad, donde hay
todo un esfuerzo por el reconocimiento de la identidad social, por el reconocimiento y la no discriminación de las personas de la disidencia y la diversidad sexual. La Dirección de Educación para la Igualdad trabaja con todos estos grupos, trabaja con el funcionariado, trabaja con el cuerpo docente, trabaja con estudiantes, trabaja con trabajadores, trabajadoras administrativas. Entonces, de repente nos sentimos como vamos muy despacito, pero cuando dimensionamos la magnitud de la tarea, pues podemos afirmar que por lo menos en términos de cómo está organizada esta estructura y de cómo se puede ir atendiendo paso a paso, poco a poco, a cada uno de los grupos que integran la universidad, pues pensamos que por ahí podemos detectar la famosa línea base de las políticas públicas y los avances en materia no solamente normativa, sino en materia de lo que implica el enorme desafío de trabajar con igualdad sustantiva. Y ahí me parece que, ya voy al tiempo, me parece que tenemos que reflexionar colectivamente, quienes estamos aquí, acá y en todos lados, en relación con qué implica pasar casi en automático de igualdad de género a igualdad sustantiva, porque hay muchas tareas pendientes en relación con la igualdad de género que corremos el riesgo de que queden en el punto a donde hayan llegado por abocarnos ahora de lleno a igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. Si les parece, les propongo que a continuación podamos justo reflexionar sobre esta pregunta que nos propone Patti, sobre cómo es que se ha pasado de la igualdad de género a la igualdad sustantiva, ¿no? O bien, si ustedes desean recuperar alguna de las preguntas que teníamos, también pueden hacerlo. Y en ánimo de darles justamente en mayor medida la palabra, les daríamos ahora 5 minutos a cada quien para que puedan ir dando respuesta a esta última pregunta, porque ya no tenemos más tiempo. Entonces, por eso es que dejamos ahora 5 minutos para cada quien, ¿va? Y comenzaríamos con Ana María, por favor. No. Bueno, vamos a ver. Sí. Ya Bueno, sabes, muchas gracias. El tema de la igualdad sustantiva para mí siempre es eso que a una le quita el sueño, porque siempre se siente, y se los digo de verdad desde la emoción, ¿verdad? Que por más que una cree que hace y hace, falta tanto, ¿verdad? Tanto trabajo por hacer y tantas veces en las que una siente lo que ya las muchas feministas han dicho, pucha, logramos un paso y de repente dimos 3 atrás. Entonces, es dura esa pregunta, pero efectivamente constituye lo que tenemos que mantener, ¿verdad? En pues en nuestras proyecciones y desde los ánimos que nos vamos dando de los equipos para poder continuar. En la Universidad Nacional lo que hemos intentado es tratar de cómo colocar el tema de transversalizar para poder hablar de que, como estaba diciendo ahorita Marta Patricia, ¿verdad? Es que es oscilante la población. Y bueno, aunque no tenemos las dimensiones de la universidad, sí es una universidad que tiene un montón de sedes y la forma en que se ha tratado de implementar ha sido principalmente concentrado en la sede central. Entonces, creo que tenemos muchísimas deudas. Entonces, lo que hacemos es tratar de identificar aspectos que son fundamentales y consideramos que uno de esos es lo que tiene que ver con la corresponsabilidad institucional de los cuidados. Creo que muchas veces se habla de hacer, hacer y hacer, pero finalmente nadie le pone la crítica a ese hacer y hacer. Entonces, de ahí es que estamos tratando de empezar a formular una estrategia que nos está costando un montón porque nos damos cuenta que las necesidades institucionales de las distintas estamentos universitarios, ¿verdad? De las personas administrativas, las personas estudiantes y las personas académicas y en sus diversidades en cada uno de estos, es muy distinto. Hablamos con las secretarias y nos coloca un montón de retos. Hablamos de repente con personas coordinadoras y nos coloca un montón de retos. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que efectivamente la investigación tiene que estar de la mano una y otra vez. Y al mismo tiempo en la lucha por los recursos para que nos permitan hacerlas. ¿Verdad? Entonces estamos todo el tiempo pues de una u otra forma en esta contradicción. Yo sí tengo que decir que gracias a un diálogo que hemos tratado de generar en algún momento con algunas líderes estudiantiles, es que logramos
pues mover un poco el lugar donde estábamos. Fue gracias a ellas que logramos y tocamos al Consejo Universitario y les dijimos, pucha, vean, somos interinas, tenemos que pedir nuestras plazas todos los años. ¿Cómo hacemos proyectos a largo plazo? Cuando estas cosas se tienen que trabajar desde una proyección estratégica a largo plazo. Entonces, bueno, gracias a ella empezamos a tocar y el mismo instituto empezó a autocuestionarse y empieza a reformularse y estamos en ese momento. Por lo tanto, todavía no podemos decir que podemos visibilizar cosas grandes. Logramos distintos procesos de capacitación dirigidos a los diferentes estamentos, pero yo creo que llega a un porcentaje realmente muy pequeño y en especial considerando que son estamentos que están en cambio. Y efectivamente, siempre, así como lo decía también María Luisa, con una participación principalmente de mujeres, porque se sigue pensando que esto es un asunto de mujeres, cuando, bueno, ya sabemos que no lo es, pero sin embargo la gente lo sigue colocando desde ahí. Entonces sí, nuestras listas, ¿verdad?, de asistencia, pues son mujeres principalmente. Entonces nos damos cuenta que tenemos que trabajar muchísimas cosas. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando tratamos de identificar casos? Que los tenemos que remitir al mecanismo nacional cuando no es hostigamiento sexual, ¿verdad? Porque hostigamiento sexual sí tiene su procedimiento. Pero cuando no es hostigamiento sexual, las tenemos que remitir a otro mecanismo nacional porque todavía la universidad no está lista. Y si no lo logramos, pues, ¿cómo logramos la igualdad sustantiva? Si las personas están viviendo en el aula una violencia de una pareja tal vez que es compañero. Se han logrado esfuerzos desde las distintas escuelas. Algunas escuelas han pues hecho acciones afirmativas, pero es algo muy concreto, ¿verdad? Por ejemplo, remover a una estudiante, perdón, no a la estudiante, sino al chico, darle a él las clases virtuales y mantener al estudiante en el aula para no revictimizar, ¿verdad? Pero esas son estrategias particulares. Insisto, hay tanto trabajo que hacer que es un poco desalentador a veces, pero al mismo tiempo creo que nos sigue inyectando de la necesidad de generar estos espacios donde yo creo que la sobrecarga también de los equipos es muy fuerte. Y por eso es agradable encontrarnos con ustedes, que vemos que están a veces en estas también, y de ahí recargarnos para tratar de seguir viendo cómo lidiar con esto y hacer pues cambios a nivel estructural, porque el problema es la contradicción de cómo estamos inclusive hasta contratadas. Escuchamos a María Luisa ahora. Ok, 5 minutos. Va. Bueno, además de esta unidad de atención a la violencia sexual con la que contamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, quiero hacer mención de esta nueva unidad de atención a la diversidad sexogenérica que se implementó. De hecho, quien coordina esta unidad es un estudiante egresado del doctorado en trabajo social, que él, bueno, tiene una formación justamente en estos temas. Entonces, vemos avances a pesar de la prontitud en la que se han hecho esos diagnósticos, pero quiero remitir a un antecedente que tiene que ver justamente con esta pregunta que nos habían sugerido comentar acerca de cuáles eran esos avances que se han implementado con respecto a la diversidad sexual y violencias contra la comunidad LGBT. Y bueno, hay una iniciativa muy buena que se dio con la creación del Centro de Políticas de Género ya hace algunos años en la universidad. Yo creo que fue a partir del 2012, que es esta iniciativa de que los títulos pudieran salir como licenciada, como ingeniera, y eso créanme que para la institución, pese a las resistencias, pues fue un avance importante. Ahora, con esta unidad de atención a la diversidad sexual y sexogenérica, en la universidad se da un acompañamiento a las personas trans que desean hacer cambio de nombre. Entonces, esto es un avance importante que se ha dado a conocer y que se está haciendo al interior de la universidad. Algo importante que me comparte este compañero de la unidad de atención a la diversidad sexual es que en este primer diagnóstico que se hizo, les digo, tenemos alrededor de 1 año, 2 meses con esta unidad, quienes más discriminan justamente con el alumnado y el profesorado, pues son los hombres. Y en estas capacitaciones que están haciendo, en estos primeros acercamientos, pues quienes abandonan estas capacitaciones, pues son justamente hombres, tanto
como profesores, como alumnos, en estas campañas de sensibilización. Y es lo que decíamos, es como si las mujeres solamente estuviéramos interesadas en este tipo de temas. ¿Cómo se ha transformado esta práctica docente al interior de la universidad? Pues es uno de los retos que nosotros tenemos, que nosotras tenemos en el día a día, porque es como un estar luchando contra corriente y nosotros no tenemos un alumnado que sea tan activista o tan crítico. Entonces vemos en diferentes universidades que hay iniciativas desde las propias alumnas, sobre todo cuando hablo de alumnas mujeres, pero nosotros volteamos hacia otras instituciones donde vemos que las chicas, ¿sí? Son muy críticas, son activistas. Nosotros estamos todavía impulsando con las chicas al menos este pensamiento crítico y hablarles sobre lo que es estos derechos que tienen ellas como mujeres y avanzar hacia esta igualdad. Sin embargo, algo que quiero no omitir en esta participación, ya antes de que el tiempo se agote, es que en la universidad contamos con la licenciatura en estudios de género y lo hemos comentado Raquel y yo, creo que es la única en México. Sin embargo, no ha tenido pues el eco que se esperaba. Entonces, esto es algo que lamentablemente, bueno, aquí está otra colega que hemos impartido clases en esta licenciatura y bueno, desde la Escuela de Antropología de la UAS vamos por esta tercera edición y estamos esperando porque la matrícula pues es muy baja, ¿no? Entonces, vemos que no hay mucho interés actualmente. Ya para terminar, tenemos la maestría en violencias de género, que es una maestría profesionalizante, que es del Centro de Políticas de Género, de manera conjunta con la Facultad de Derecho, pues han implementado, están cerrando su segunda edición y es una maestría profesionalizante que cuenta con beca de la CECITI. Entonces, pues esto en cuanto a estos pequeños avances que podemos decir, yo las escucho y bueno, no podemos comparar la UNAM con la UAS, aunque nosotros tenemos desde estancia infantil, jardín de niños, bachillerato, licenciatura y posgrado, pero bueno, estamos justamente con estos avances y yo quiero decirlo desde la Facultad de Trabajo Social, que tenemos líneas de investigación en género y en diversidad sexual, pues estamos abonando a lo que nos corresponde como parte de este colectivo de profesoras y profesores. Muchas gracias. Pati. Ay, ¿por qué se me ocurrió decir eso? Em, Quisiera reflexionar un poco en términos de que a lo que nos enfrenta la igualdad sustantiva es fundamentalmente a despegarnos de todos los binarismos y en ese sentido a tener también como una percepción más eh, presente de lo que implica los procesos, de lo que implican los recorridos históricos y al mismo tiempo actuar en el aquí y ahora. En ese sentido, siento que hay una tendencia a ver siempre todo como que supera lo anterior. Y entonces ahora tenemos igualdad sustantiva, ya todo lo demás no tiene que ser atendido porque ya lo superamos. Cuando en realidad son momentos de un proceso de cambio muy profundo, de mucha transformación, o sea, no hay mucha o poca transformación, un momento de transformación y por lo tanto deberíamos estar pensando cómo articular las medidas que tienen que ver con igualdad de género, con igualdad social, en un marco de igualdad sustantiva y qué podemos hacer desde las universidades que sea, como siempre decimos, ejemplar para la sociedad, porque nuestra vocación debe de ser esa, romper los binarismos, romper esas fragmentaciones, esas parcializaciones que nos tienen en donde están. Y en México tenemos 21 años estableciendo leyes, mecanismos, protocolos a nivel general, federal, estatal, municipal, institucional, etcétera. Y todavía nos cuesta mucho trabajo ver cómo armonizar las leyes, cómo armonizar las normativas internas, cómo dialogamos con la persona responsable de la entidad de la oficina de al lado para poder trabajar de manera conjunta en lo mismo. Y ahí viene todo el tema de los recursos.
muchas veces nos sentimos descobijadas en términos presupuestales, en términos de recursos, porque la administración y la estructura institucional están hechas de esa manera, no para que el presupuesto atienda problemas, sino para que se ejerza a través de ciertas instancias. Llevar a la práctica medidas de igualdad sustantiva implicaría incluso modificar esa forma de distribución de los recursos para verla mucho más en términos de cómo atiendo los problemas cruciales de desigualdad, que son los que impiden avanzar en la igualdad sustantiva, que ver cómo se distribuye por funciones. Ya no voy a decir más, pero me parece que ahí tenemos un enorme desafío que no es nuevo, sobre lo cual las feministas han insistido durante décadas. Si queremos ponerlo todavía más barroco, diríamos que es lo que se ha mencionado durante décadas como la necesaria reforma del Estado. Entonces, si vemos a la universidad como una instancia social, como una institución social, como parte de la gobernanza, de la gobernabilidad, no podemos dejar de ver ese marco, porque la universidad al mismo tiempo es un crisol de lo que sucede en el ámbito más amplio y un lugar de oportunidades para generar opciones alternativas, ejemplos, buenas prácticas, acciones afirmativas que puedan ser tomadas como algo que sea útil para otras instituciones, para otras instancias de la sociedad. Y bueno, pues ahí tenemos el enorme desafío de seguir trabajando para transformar a la universidad. Muchas gracias para ti. Raquel, adelante. Ay, bueno, voy a ser breve. Bueno, yo quiero empezar señalando algo que se ha venido diciendo también desde ayer, ¿no? Esta pregunta de si esto es un asunto de mujeres. Porque pareciera que queremos ser como los hombres cada que hablamos de igualdad y no queremos eso. Queremos estar en un espacio libre de violencia, queremos formarnos sin androcentrismo, sexismo, sin homofobia, sin los binarismos que mencionó Patti. La igualdad es un principio político y por lo tanto la diferencia no es lo contrario de la desigualdad. O sea, no es así. En realidad, lo contrario de la igualdad es la desigualdad y nosotras lo que queremos es justamente integrar las diferencias para poder construir diversidad. La igualdad como principio político y ético se basa en el reconocimiento de la diferencia, darle el mismo valor a todas las diferencias. Por eso es que para lograr la igualdad se requiere de equidad y de paridad. Y esto a las universidades nos implica un gran reto, ¿no? Y aquí, a partir de lo que dijo Patti y lo que ha señalado también Ana María y María Luisa, creo que hay una urgencia en las universidades por recuperar lo público de la educación superior. ¿Qué es lo público de la educación superior? Y asumirnos como agentes de cambio social, asumirnos como espacios constructores de ciudadanía. ¿Qué ciudadanía queremos? ¿Qué profesionistas queremos que egresen? O sea, cuando yo digo queremos estudiar libres de androcentrismo, tenemos un montón de avances normativos en materia de atención a víctimas, de atención a las mujeres, pero seguimos formando profesionistas desde el androcentrismo y desde la misoginia. Y entonces ahí el gran reto es, y que tiene que ver con las implicaciones que venían en las preguntas, ¿no? Sobre los avances en la docencia, las transformaciones, pues es urgente una transformación curricular. No podemos seguir egresando profesionistas desde disciplinas androcéntricas. ¿Cómo van a operar esos cambios sociales? Y si a eso le sumamos que en las universidades nos está costando trabajo asumirnos desde la política universitaria como agentes de cambio social, pues no vamos, estos cambios van a seguir siendo más lentos. Aunque ya sabemos, aquí quienes estamos en las ciencias sociales, que somos casi todas las de la mesa, que el tiempo social es muy diferente al tiempo biográfico. Y nuestro tiempo biográfico quisiera ver los cambios sociales ya, pero pues no va a ser así, pero sí urge que tomemos conciencia de nuestro papel en la educación superior y vayamos a la currícula. Las denuncias, los protocolos, los cambios normativos han abierto la puerta a la denuncia.
han abierto lo que estaba silenciado. Entonces, en las universidades también hay mucho una idea generalizada de que se incrementó la violencia con sus protocolos, porque además ahí son nuestros, ¿no? O sea, sus protocolos incrementaron la violencia. Ahora, no, o sea, se empieza a denunciar porque se abre la puerta para que las personas puedan denunciar eso que está ocurriendo. Estamos avanzando en la visibilización y aún así tenemos un subregistro, no todas las personas denuncian. También los protocolos y la normativa está visibilizando las tensiones en el orden de género. Entonces, aquí también tenemos que, desde la autocrítica, desde la mirada hacia estos avances y hacia dónde queremos caminar, pues ver qué vamos a hacer con esto que se está visibilizando. Y bueno, las alumnas feministas que hicieron paro en la universidad nos decían algo muy importante en los círculos de transformación sensible y paradigmática. Ese era el nombre que tenía lo que comúnmente se conoce como las mesas de diálogo o mesas de negociación. Aquí tuvimos círculos de transformación sensible y paradigmática. La sensibilidad no se capacita. Y eso es algo muy cierto. O sea, no podemos pensar que con cursos de 20 horas, los más largos, las personas salen con perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, no necesariamente. Y algo que está ocurriendo en las universidades es que algunas veces personas identificadas como agresores en la comunidad toman cursos y entonces ahora dicen que ellos no agreden porque ellos tienen perspectiva de género y aquí está su certificado que así lo avala. Entonces, cuidado porque ahí entonces ahora vienen agresiones certificadas o como que, y ahí entonces tenemos que mirar hacia adentro y decir, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo reconocemos que somos una comunidad? Y que como comunidad llegamos a este espacio con historias particulares, con historias compartidas y que construimos también con la universidad una historia en común. Y ahí creo que tenemos que mirar que nos falta todavía un buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin lugar a duda, este espacio de diálogo podría todavía tener muchísimo más tiempo, pero como ustedes saben, también tenemos pues participaciones tremendamente potentes, ¿no? En las mesas. Y bueno, pues para cerrar este panel le pediríamos a cada una de nuestras panelistas que pudieran cerrar de manera muy breve con alguna reflexión o comentario en relación a lo que aquí hemos conversado y vamos a comenzar de María Luisa hacia, entonces, adelante. Bien, más breve de lo que nos dice. Bien, pues creo que este es un espacio en el cual aprendemos todas y todos sobre aquello que estamos viviendo en nuestras universidades, cuáles son los retos que nos enfrentamos y saber justamente, y me gustó esto que dice Raquel, la sensibilización no se capacita. Bueno, ok, las alumnas, claro, lo traes a la mesa y es algo bien importante porque son de las primeras acciones que generalmente desde esta parte muy institucionalizada se hace al interior de las universidades, capacitar o sensibilizar y en efecto, sí se acreditan después como especialistas o como yo no violento y eso nosotros lo vemos. Creo que estamos ante retos importantes y quienes estamos con este compromiso de abonar a la igualdad sustantiva al interior de las universidades, somos agentes de cambio y no tenemos que rendirnos ante ello, aunque a veces al interior encontramos a estos mismos enemigos o enemigas, ¿sí? Pareciera que no disfrazados de buenas intenciones, pero creo yo que pues estamos en el camino y nosotros en la Universidad Autónoma de Sinaloa tenemos retos muy importantes culturales, incluso geográficos, con estas violencias que se agregan a las violencias de género y que tienen que ver con un asunto geográfico. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Luisa. Raquel, por favor. Ay, puchalas, bueno, pues pues para concluir, solo quisiera recuperar las enseñanzas que nos han dejado las alumnas en estos procesos, porque cuando ellas llegaron a movilizarse y alzar la voz, pues al menos en la UAM,
ya habíamos avanzado en algunos cambios normativos, ¿no? Y entonces es importante que desde las universidades asumamos nuestro papel como agentes de transformación social y poder entrarle de lleno a las currículas. Sigo sorprendida por la población que mencionó Patti respecto a la UNAM. A mí ya la unidad Lerma me parecía un universo así muy grande como para estas transformaciones. Sí, porque todo el mundo llega con sus historias particulares a la universidad, ¿no? Más el contexto, porque tenemos un contexto de violencia feminicida generalizada en este país. Entonces, tampoco eso es ajeno a lo que tenemos que atender en la universidad. Ese contexto de violencia feminicida y desaparición tampoco es ajeno a lo que la universidad necesita transformar, ni lo que la universidad necesita prevenir. Esa es otra de las cosas, ¿no? La prevención, seguimos reaccionando ante la violencia, no logramos. ¿Cómo prevenir la violencia? Híjole, bueno, pues eso es todo un proceso de cambio social que necesitamos impulsar también desde las universidades. Y bueno, yo aquí lo dejo porque en realidad me voy con más preguntas que con cosas que decir. Muchas gracias. Ana, por favor. Bueno, yo igual siento que tengo miles de temas más que los que se pueden resumir en este rato, pero yo creo que sí es importante hablar de al menos dos ejes donde tenemos que trabajar. Uno es lo estructural, ¿verdad? Lo normativo, porque lo necesitamos, y el otro son las prácticas. Y para lograr las prácticas, yo creo que es fundamental lograr la curricularización del enfoque de género para todo lado. Para todas las áreas disciplinarias, para poder lograr esa transversalización de la curricularización de la perspectiva de género, pues ha sido difícil. En la Universidad Nacional, pues tenemos una carrera en licenciatura en bachillerato en género y desarrollo, tenemos maestrías en perspectiva de género, hay, ¿verdad?, microcredenciales, pero esas son cosas que solo algunas personas eligen. ¿Cómo hacemos para quien estudia geografía o para quien estudia topografía, pues también incorpore en su currícula la perspectiva de género y que además comprenda que la perspectiva de género de verdad trasciende aspectos muy concretos que se ven en el día a día, sino que tienen que ver con eso que estás trabajando con tu compañera de al lado, ¿verdad? Y cómo generamos espacios al mismo tiempo de atención que nos permitan generar lo que vos estabas contando, María Luisa, de acompañar, ¿verdad? De poder acompañar. Entonces, yo sí creo que tenemos de frente muchísimos retos, y entender que esto es una cosa, pues, multidimensional, pero que como es tanto, lo que nos queda es acompañarnos y cuidarnos acá en colectivo y desde estos espacios de discusión. Yo creo que más allá de solamente las aulas y los espacios formales, en donde para nosotras es fundamental contar con estudiantes que les interesen ingresar, por ejemplo, a la carrera, ¿verdad?, de género. Y bueno, aquí tenemos a 2 estudiantes que han participado y que para nosotras eso es muy importante porque más allá de las aulas, pues pueden escuchar esto que estamos hablando acá, ¿verdad? En otro lugar donde vemos que de repente hay, pues, semejanzas, muchas, desgraciadamente, en alguna medida. Entonces, yo lo que sí quisiera es plantear la importancia de seguir colocando esto. Es cierto, la virtualidad de alguna forma nos ha facilitado acercarnos, pero yo creo que este encuentro y esta experiencia del Congreso la agradezco mucho y me siento pues contenta porque también me ha generado la sorpresa de que definitivamente la virtualidad no nos da lo mismo, aunque nos facilita herramientas. Tú a tú nos permite encontrarnos desde donde estamos, ¿verdad? Y desde nuestros cuerpos. Entonces, agradecer este espacio y además, ojalá continuemos encontrándonos. Así sea. Adelante, Pati, por favor. Me dan ganas de decir solamente fin, pero no me vas a dejar. Eh, Creo que es muy importante que todas las personas aquí presentes nos reconozcamos como protagonistas de este momento de cambio histórico. Mucho se ha dicho que estamos en un momento de coyuntura en donde se define el futuro de la humanidad en sus distintas instancias. Y a nosotras nos toca estar en la instancia de la universidad. No lo podemos arreglar todo, no podemos incidir en todo, pero sí en lo que es nuestro ámbito más inmediato de acción. Entonces, tener estas miradas complejas, multidimensionales, multiescalares, del adentro y el afuera de la universidad son fundamentales. Y pensaba, para cerrar, las compañeras indígenas han tenido
posicionamientos políticos, críticos, intelectuales muy importantes. Hace unos años, a propósito de la resolución favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la hija de una de las activistas, bueno, de las mujeres que se volvió activista por haber sido injustamente acusada de secuestrar a unos judiciales, declaró que su lucha va a continuar hasta que su dignidad se haga costumbre. Creo que eso es un horizonte, una práctica política y una enseñanza que podemos recuperar nosotras, seguir trabajando incesantemente hasta que aquella universidad que soñamos se instale. Sí. Muchísimas gracias. Es así como damos por terminado el panel magistral Avances y retos para la igualdad de género en las instituciones de educación superior. Muchas gracias.